Padre amado, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar en tu casa, alabándote, adorándote y dándote honra, porque tú solamente eres digno de toda adoración y gloria. Gracias, Padre, por todas las personas que se han dado cita en tu casa. Pon tus palabras en mi boca, que sea tu mensaje el que llegue a nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar viendo Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 20, versículo 19. Le dan un amén cuando lo tengan. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, por título, esto tiene en su Biblia, Jesús aparece a los discípulos. Y el capítulo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué día sería, hermanos? Domingo, correcto. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el 22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta es palabra fiel de ser digna y recibida de nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Muchas gracias. Puede ser mejor, puede ser mejor. Entremos en materia. Ubicémonos en ese instante, en ese preciso momento en el cual los apóstoles se encontraban en un cuarto cerrado, orando. Era esa misma tarde después de la resurrección, después que María Magdalena le había dicho a Pedro que la tumba estaba vacía. Si recuerdan, durante ese periodo en el cual Jesús fue apresado, fue crucificado, lo llevaron a la tumba y resucitó, ninguno de los 11 estuvo con ellos excepto Juan, que estuvo con su madre. Y pensemos que estaban encerrados, dice el texto, por miedo a los judíos, temerosos, apesadumbrados, acongojados, tristes, tal vez por el sentimiento de culpa de haber sentido de que de repente fallaron. Pero lejos de Jesús, una vez que se les apareció, lejos de reprocharles o reclamarles o decirles algo negativo, no los desechó. Por el contrario, les dio paz. Las primeras palabras de él fueron paz a vosotros. Y esto es más que un mero formalismo, conlleva mucho más que solo sentir que es la paz, porque es la paz que nos puede ofrecer solamente Jesús.
Eh, Esto no es más que lo que Él les había prometido antes de que fuera crucificado. Vámonos a Juan 14:27. ¿Lo tienen? Amén. El mismo Jesús hablando dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y así se encontraban los discípulos en ese momento. Así que en ese encierro, con un temor, con dudas, con congoja en su corazón. Y Jesús simplemente les dice: paz. Traigamos ese contexto a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que nos hace falta, nos sentimos vacíos, nos falta algo? De repente las circunstancias por las cuales estamos pasando, las situaciones alrededor de nosotros, nos hacen pensar que no podemos. De repente tenemos problemas en el trabajo, de repente tenemos problemas financieros, de repente tenemos problemas con la salud, de repente un diagnóstico que llegó y no esperabas. Eso te entristece el corazón. Pero así mismo como Jesús les dijo a sus apóstoles, la palabra de Jesús nos dice que tengamos paz. Y esta paz no es la paz que te puede ofrecer el mundo, sino esa paz que está, o sea, cambia tu tristeza, puede cambiar tu situación. Y como dice la canción, cambia el llanto en gozo. Y ese gozo no es el que puede dar el mundo, sino aquel gozo que perdura, no importa por la situación por la cual estés pasando. Siempre vas a tener a Dios apoyándote en lo que hagas. Estamos viendo entonces que en el capítulo 20 Jesús vuelve y les dice, perdón, en el 21 Jesús vuelve y le dice: paz a vosotros. Tal vez porque a veces no creemos, así como ellos tampoco lo creyeron, que Jesús tuvo que mostrarle las heridas. A veces tampoco de repente nosotros creemos que Dios puede ayudarnos con esa situación. Pero ¿cuántos saben conmigo de que para Dios no existen imposibles? Solo hay que tener fe y tener la certeza de que lo que le estás pidiendo ya se está haciendo. Hermanos, volvamos al contexto. Ya una vez encontrado Jesús con sus discípulos, ellos dicen que ellos se regocijaron cuando lo reconocieron y lo vieron. Asimismo, nosotros debemos regocijarnos cuando tenemos estas circunstancias que de repente nos son adversas. Y una vez que nosotros tengamos esa paz de estar en comunión, de estar en oración, de estar íntimamente relacionado con nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, debemos entonces accionar esa fe, llevar ese mensaje a todo aquel que necesita conocer de Jesús, del amor de Dios hacia nosotros. Y ese es el título de esta cápsula, que es de la paz a la misión.
Tener paz significa estar en paz con nuestro Dios, estar en paz con nosotros mismos, esa paz interior. Esa paz con Dios la logramos mediante la intimidad, la lectura de la palabra, la obediencia. Cada vez que nosotros vamos a hacer un servicio, nosotros tenemos que sentarnos y ponernos a cuenta con Dios antes de iniciar cualquier proceso. ¿Para qué? Para que este proceso sea eficaz y sea eficazmente logrado por la voluntad de Dios. Y esa paz interior indica tener un corazón sin egoísmo, sin malos sentimientos, sin rencores. Todo esto es fundamental. ¿Por qué? Porque un corazón con dudas, turbado por las circunstancias que pueden estar alrededor o temeroso, no puede cumplir eficazmente la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La paz de Cristo es la que vence el miedo al fracaso, al rechazo, a la persecución que podemos recibir de nuestros hermanos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también puede ser. De todos aquellos que de repente pueden estar esperando alguna cosa que no se le cumple y siente que no vale la pena seguir, pero los tiempos de Dios son perfectos y no necesariamente son iguales a los nuestros. Una vez con esa paz podemos entrar a la misión. ¿Y cuál es la misión? Así mismo como Jesús le dijo a los discípulos, así como el Padre me envía, ahora yo los envío a ustedes. Eso quiere decir que nosotros también debemos cumplir ese propósito. Y ese propósito no es más que nada que llevar la palabra a aquellos que no la conocen, de buscar y salvar lo que se había perdido, tal cual como lo dice Lucas 19:10. Este propósito es el de revelar al mundo el amor de Dios, de llevar luz a donde hay oscuridad, de propagar las nuevas buenas, es decir, evangelizar, llevar la palabra, de mostrar compasión con todo aquel que lo requiera y de ser personas solidarias dentro de todo lo posible, porque a veces uno quiere ser solidario, pero a veces por circunstancias no se puede. Pero hasta donde no sea posible, siempre ser solidarios el uno con el otro, sobre todo con los hermanos en la iglesia. El de sacrificar, que implica que podamos tener algún tipo de rechazo o resistencia de aquellas personas que no están de acuerdo con el Evangelio, y tal vez por la falta de recursos y tal vez a la adaptación que podemos lograr con personas de diferentes caracteres, porque siempre nos vamos a encontrar personas difíciles y nosotros tenemos que tener ese autocontrol, esa prudencia de saber manejar esas personas en ese momento. Busquemos Filipenses capítulo 4. Leamos el versículo 6 y el 7. ¿Lo tienen? El 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el hermano Pablo, en su epístola a los Filipenses, se los vuelve a recordar. Y
No debemos estar afanados, a pesar de que pueden haber muchas circunstancias en contra de nosotros, sabemos que nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Busquemos Lucas 9:23. Amén. Y decía a todos, aquí decía Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese cada día quiere decir de que en todo momento, en todo lugar, siempre tenemos que estar conscientes de a quién servimos, de quién somos discípulos y somos embajadores. Hay que sacrificar cosas, pero esto no significa dejar de hacer solamente lo malo. Significa compromiso, significa eh, que vamos a sufrir rechazos por nuestra manera de actuar, pero nosotros tenemos que agradar a Dios y no agradar a los hombres. ¿Y cuál es la misión? Como lo dije, es el propósito de revelar al mundo el amor que tiene Dios para con todos y cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, si hoy tú te sientes triste, te sientes apagado, te sientes frágil, desanimado, quiero que sepa que Jesús nos dice hoy que Dios los bendiga y les dé paz. Que Él no busca que nosotros seamos perfectos, sino que tengamos un corazón contrito, humillado y sobre todo dispuesto a dar lo mejor de nosotros para Él. Y que cualquiera, no necesariamente tiene que ser alguien en especial, cualquiera puede cumplir esa misión. No es solamente menester de nuestros pastores, de los evangelistas, de los ministros, de los líderes, sino de cada uno de nosotros como creyentes en Jesús. No existe alguna excusa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos capacita. ¿Y cómo logramos esa capacitación? A través de oración y de tener dependencia a Dios. ¿Cómo podemos cumplir esa misión? Compartir el evangelio con todos y cada uno de los que tenemos alrededor a diario. Todos los días tenemos oportunidades infinitas de honrar a Jesús con nuestras acciones. Siempre una acción dice mucho más que palabras. Así que siempre hay que estar accionando, compartiendo breve versículo que por curiosidad la mayoría de las personas siempre te va a pedir más. Servir a los demás, pero servirlos de corazón, de buena gana, como que si estuviéramos sirviendo al propio Jesús. Para culminar, hermanos, leamos número 6. Del 24 al 26. Uy, me equivoqué, no es número 6. Sí. Uy, no noté bien, no puede ser.
Sí, se me perdió el versículo. Lo tenía aquí. ¿Qué pasó? Ay, hermanos, lo siento. No recuerdo cuál era el versículo. Lo anoté mal. 6:20. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ah, sí, 6:24. Perdón. Nervioso. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga, hermanito.